Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, para nosotros es grato poder llegar hasta ustedes a través de este medio, a través de esta emisión de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Rogando al Dios del cielo cada día que bendiga su vida de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea prosperado, sea bendecido, son nuestros más sinceros deseos. Sin más preámbulos, pues seguimos hacia adelante compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38 y Números capítulo 9, versículos 15 al 23. Estamos estudiando en esta serie un tema que hemos titulado El reloj profético de Dios. Ya hemos compartido estos temas como es lo que implica estar bajo la nube. Decíamos que no es solo estar bajo la nube, sino lo que implica estar bajo de ella. Y también hemos compartido el tema conociendo bien los tiempos. Y ahora entramos a lo que es ya en días anteriores sobre el tema el reloj profético de Dios, donde hablamos y compartimos con ustedes que el reloj profético de Dios está anotando o apuntando a dos acontecimientos que están próximos a darse, que son el rapto de la iglesia, según Mateo capítulo 24, versículo 38 al 42, y el otro o segundo acontecimiento el cual apunta al reloj profético de Dios es la segunda venida de Jesucristo, según Mateo 24, versos 29 al 37. Ya compartimos sobre el rapto de la iglesia, ya hablamos de lo que es el rapto de la iglesia, preguntábamos que si estás preparado y también compartimos qué es el rapto o qué es el arrebatamiento. Decíamos en días anteriores que el rapto de la iglesia o arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra para estar con Dios. Hablemos entonces un poco sobre la segunda venida de Cristo, el segundo acto de suma importancia que apunta al reloj profético de Dios. La segunda venida de Cristo es uno de los acontecimientos más importantes en la Biblia, ya que es uno de los temas a lo que la Biblia hace mucha más referencia que a cualquier otro tema que se tenga conocimiento en las Escrituras, la palabra de Dios. Este tema se menciona aproximadamente unas 300 veces en el Nuevo Testamento. Esto significa una vez cada 25 versículos. En las epístolas del apóstol Pablo hay más de 50 referencias en cuanto a este tema. Y primera y segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis y capítulos enteros de Mateo y de Marcos, Lucas, están dedicados a este tema. Pues la Escritura nos relata a través de sus escritos, la Biblia, la palabra del Señor, donde Jesús exhortaba a sus discípulos, a sus seguidores, a siempre estar alertas a los tiempos que se estaban viviendo, y más, sobre todo en estos tiempos que está la iglesia contemporánea viviendo. Y el mismo Jesús hacía énfasis a sus seguidores, a sus discípulos, a aceptar y a estar listo para cuando el Señor venga de nuevo. Y que la postura del Señor debe ser el esperar a su Señor. El apóstol Pablo instaba a esto en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10 y Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está el apóstol Pablo haciendo una exhortación o dando un consejo, una asesoría a aquellos hermanos de Tesalónica que habían aceptado a Jesucristo a través de la predicación del Evangelio, y él les dice:
a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. También el apóstol Pablo escribe sobre este asunto a los hermanos en Roma, según Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo está indicando a través de estos escritos, recordándole a los hermanos de Roma, en este escrito, en esta porción, que hay que tener esa esperanza viva. La esperanza que es el estar aguardando por el Señor, que había de venir, porque Él lo prometió, según lo que ya hemos leído en Mateo capítulo 24, donde se habla y se establece lo que Él mismo habló y dijo sobre su segunda venida sobre la tierra, que había de venir nuevamente a la tierra. En 1 Corintios capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo sigue hablando del mismo tema. Y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace aquí alusión a los dones de la iglesia de los Corintios y estaba dando gracias por los dones espirituales. Y entonces Él manifiesta de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, estaban revestidos del Espíritu Santo, tenían los dones del Espíritu Santo, pero también estaban esperanzados en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que había de venir como lo prometió. Ahora, hago énfasis o un paréntesis en esto acá. Tengamos en cuenta, como ya les hemos dicho antes, que el rapto es un acontecimiento y la segunda venida de Jesucristo es otro acontecimiento. Analicemos bien la Escritura, miremos bien la situación y observemos, porque es necesario que usted como cristiano, como hijo del Señor, como hijo de Dios, no esté planificando a la segunda venida. Usted debe estar ya preparado para el rapto. Por eso hacíamos la pregunta cuando hablamos del rapto. ¿Estás preparado? Y es lo que estamos ahora compartiendo con ustedes. Estamos compartiendo sobre la segunda venida de Jesucristo, que es uno de los acontecimientos proféticos que están próximos a darse según el reloj profético de Dios. Miremos lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y allí mismo dice la Escritura en Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengamos nosotros paciencia hasta que esto ha de suceder. Les decía en días anteriores que el rapto de la iglesia es algo que no sabemos cuándo ha de suceder, cuándo ha de darse. Hay que estar preparado. Y que la venida del Señor también, dice la Escritura, vendrá cuando muchos no lo están esperando. Porque es necesario que el que está aguardando no se duerma, sino que esté vigilante, teniendo en cuenta lo que el apóstol Pablo escribe allí en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Ya de esto hemos hablado muchas veces, pero es necesario recordarlo, porque es necesario que la iglesia esté al pendiente de lo que estamos viviendo. Tenga en cuenta usted esto, por favor. Pues, según Romanos, está hablando el apóstol Pablo de 4 hechos que debemos conocer como iglesia acerca del tiempo. Primero, ya lo estudiamos y lo hablamos, que es hora ya de levantarnos del sueño.
Segundo, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tercero, que la noche está avanzada. Y cuarto, que se acerca el día. Estamos en ese espacio de tiempo. El día está ya para darse, pues la noche ha ido avanzando y ya viene el día en que han de suceder estas cosas. Amado, preparados para el rapto de la iglesia. Tiene que estar listo. Y cuando estamos listos para eso, esto provee la motivación para una vida cristiana práctica, practicando lo que el Señor nos indicó que hiciésemos. Y quiero aquí tocar unos puntos de suma importancia que la iglesia debe estar practicando en estos tiempos que estamos viviendo, que debe mantenerse allí en la línea con el Señor, conectado con el Señor, porque es necesario que usted como iglesia, que yo como iglesia, practiquemos lo que la misma palabra nos dice que practiquemos, porque es necesario que entendamos lo que decía o lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. No entrará en ella, en la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Por eso es necesario mantenernos motivados o que el Espíritu Santo nos motive para una vida cristiana práctica. Una vida cristiana práctica. ¿Practicando qué? El amor. Practicando la santidad. Practicando el congregarse. Practicando el servir a Dios con fidelidad. Practicando una vida continua de compasión por las almas. Tenga esto en cuenta, por favor. También debemos tener una vida práctica para la consolación en tiempo de aflicción. La segunda venida es de suma importancia para la iglesia, la novia de Cristo, que es llamada la esperanza bienaventurada, según capítulo 2 de Tito, verso 13. Escúcheme bien esto, por favor, antes de leer esta cita y compartir las citas de lo que les acabo de anunciar o dar en cuanto a lo que es la vida continua, practicando a través del Espíritu Santo que nos motive a hacer estas cosas. Quiero compartirte esto. La esperanza bienaventurada. La iglesia tiene el privilegio de ser llamada la luz del mundo, la sal de la tierra, la esposa del Cordero, la novia del Cordero, la novia de Cristo, que es llamada la esperanza bienaventurada. Y nosotros en esa segunda venida vendremos a estar con Él. Ya hemos sido raptados, ya estaremos en el cielo, pero entonces vendríamos a estar con Él. Y aquí lo que yo le quiero compartir para que nada nos haga desistir de lo que Dios nos ha dado y nos ha enviado en esta gran bendición o en este gran honor de ser llamados sus hijos. La iglesia tiene ese honor y la iglesia tiene la esperanza bienaventurada. La iglesia es dichosa, es feliz y está esperando ese momento en el que seamos levantados y está esperando ese momento en el que luego vengamos a reinar con Cristo. Y el apóstol Pablo escribe a Tito lo siguiente en el capítulo 2, verso 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ha de darse una manifestación en el rapto y ha de darse una manifestación en la segunda venida. Y nosotros tenemos que tener la esperanza bienaventurada de que estaremos con Él en el cielo. Y la esperanza bienaventurada de que vendríamos con Él a reinar. Te hablaba y te decía que el Señor nos ayude y nos esté siempre
dando la motivación para una vida cristiana práctica en amor, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 13, versículo 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El amor, que es una de las características del fruto del Espíritu Santo, es lo que debe mantener a la iglesia fija, puestos los ojos en Jesús, mantenernos allí con la práctica. Todos los días de nuestra vida tenemos que practicar el amor, que es fruto del Espíritu Santo. También la santidad, según Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14, donde el apóstol Pablo habla claro y conciso. Dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo escribe algo muy fundamental, muy poderoso. Mira lo que dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando allí de la santidad, de el guardarnos para Dios. Ahora mira lo que dice en cuanto al congregarse con fidelidad para la adoración al Señor, según Hebreos capítulo 10, verso 25. En este versículo el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no dejarse de congregar, a no dejar de reunirse, sino animarse mutuamente, especialmente porque ven que aquel día del regreso de Cristo se acerca. Dice la Escritura lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El hecho de que tengamos la esperanza viva de tener esa gloriosa bendición, de poder participar de esa bendición como iglesia, como pueblo del Señor, de venir con el Señor, y tenemos esa manifestación, esa bendición, esa bienaventuranza, gloria al Señor, como lo dice el apóstol Pablo en Tito, y nos exhorta a que no solamente estemos practicando el amor, practicando la santidad, el congregarse, sino también eso nos insta, nos motiva para una vida cristiana, practicando el servicio con fidelidad a Él, según lo que nos dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es servicio, siempre enviando la palabra de aliento, siempre diciéndole a las personas que hay una esperanza, siempre diciéndole a la gente que sí se puede en el nombre de Jesús. Y como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que avanzando en el nombre de Jesús, practicando la palabra del Señor, practicando lo que Él nos dijo: amor, santidad, congregarse, gloria al Señor. Y eso de congregarse es con fidelidad para la adoración, como ya lo leímos, no dejando de congregarse en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y servir con fidelidad al Señor. Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es, está hablando del trabajo, servir con fidelidad al Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que está llamado a hacer la iglesia. Eso es lo que está llamado a ser el discípulo del Señor, el obrero del Señor. Mira, en cuanto a esto, lo que también nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando usted está viviendo, siendo motivado por el Espíritu Santo para una vida cristiana práctica, una de las cosas que usted practica como iglesia es la continua compasión por las almas. No se olvida de las almas, sobre todo de aquellas personas que todavía aún no conocen al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 en adelante. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está hablando aquí a los hermanos de Tesalónica, del ejemplo de ellos, como gente que recibió al Señor, y como dice el Señor, de gracia recibiste, date gracia. Y ellos, de esa gracia que recibieron, empezaron a compartir y empezaron a trabajar haciendo la obra de aquel que les llamó. Este trabajo no solamente consiste en predicar la palabra, sino también llevar consolación en tiempo de aflicción a aquellos que la necesitan. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras de consolación en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia. Así que la segunda venida es de suma importancia, al igual que el rapto, para la iglesia, la novia de Cristo. La novia que está esperanzada, esperando al esposo. Pero hay una notificación y nos trae nuevamente el Espíritu Santo a recordarnos: las vírgenes sensatas
que estaban con sus lámparas encendidas y con sus vasijas llenas de aceite, para cuando se escuche el clamor, cuando se escuche el pregón, llegó el esposo, entonces puedan irse con él. Este es el tiempo de levantarnos, porque el tiempo está cerca. Y es tiempo ya de levantarnos del sueño, porque el tiempo avanza, amado hermano, que me escuchas, amado hermano. Iglesia del Señor, avanzando con Jesucristo desde ahora y para siempre. Porque el que toma el arado no mira hacia atrás, antes por el contrario avanza, siguiendo siempre hacia adelante. Que el Dios del cielo te bendiga en gran manera. Que el Dios del cielo te ayude y te dé la fuerza para seguir avanzando en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial. Bendiciones en Cristo Jesús.